Yo primero quiero nuevamente agradecer a todos los que están ahí presentes, Andrés Díaz, Andrés Felipe Mora, Camilo, Carlos Fonque, Daniel Humberto, Diego, Felipe Ortiz, Rojas, Felipe, Franco, Sergio David, Isabela, Ismael, Javier, Juan, bueno, Láser Custom, Julián Enrique, Luis Díaz, Lucas Escobar, Mariana, bueno, a todos los que están presentes, Santiago Vélez, Santiago Chaparro, qué bueno que estén por acá, conocidos. Eh, la idea nuestra de hoy, de traer a Edgar Sarmiento y a Fabián Urueña, para los que todavía no los conocen, son para nosotros diseñadores automotrices. Entonces, en un caso, digamos, tuvo la oportunidad de Edgar de ir a especializarse en Italia y no solo aprender y especializarse esta herramienta, sino también ejercer y actualmente ejercer desde Colombia. Entonces, él seguramente nos va luego a plasmar un Ya poquito llegó Fabián. cómo ha sido su experiencia. Fabián ya llegó. Bueno, Fabián, digamos que en el caso de Fabián, él está dictando los diplomados en la escuela. Para los que están interesados, pues Fabián es una persona ya con otro, digamos, perfil en el cual él salió como diseñador industrial de la Nacional y a nuestro punto de vista es una persona autodidacta y ha llegado a un muy buen nivel sin tener que pues, saltar el charco. Entonces, y aún así ha trabajado para empresas y actualmente trabaja para empresas que tienen que ver en el campo de diseño automotriz, en este caso industrial, como también en carrocerías. Entonces, pues ya ellos, pues digamos, de algún modo les hablarán un poco en profundidad. El modo, usualmente nosotros pedimos siempre la manito, ejemplo, eh, de que, pues, para que hablen, ¿sí? Que eso está en participantes. En participantes en la parte de abajo está, pues, alzar la manito, en los celulares está en la parte baja derecha. Entonces, pues, prácticamente ustedes alzan la manito y hablan. A veces hay que admitirlo, esa herramienta no funciona muy bien, entonces, si no quieren dejar pasar la idea, igual pueden escribirla en el chat y con mucho gusto Juan o yo la leemos, intervenimos un poco para que el expositor pues la escuche y le vamos dando prioridad al primero que va preguntando, ¿no? Entonces, intentemos usar la manito y bienvenidos pues a nuestra charla y muchas gracias. Entonces, Listo. les cedo la palabra a Edgar y a Fabián para que le demos comienzo a la charla. Listo. Entonces, arranquemos con Fabián, que nuestro diseñador aquí actual profesor de los diplomados de Lupo. Entonces, bienvenido Fabián a este gran debate. Espero esté listo Bueno, y, hola, y, ¿me y escuchan bien? podamos ver, que todo el mundo pueda ver todo su bagaje y su experiencia como diseñador automotriz aquí a nivel nacional, que digamos que ustedes han logrado como cumplir varios sueños y metas de muchas personas que quieren serlo aquí en Colombia. Entonces, bienvenido y nada, arranquemos pues. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Primero antes de, ¿aló? Sí, Bueno, lo perfecto. escuchamos perfecto. Todo ok, Listo. todo ok. Listo, bueno, hola a todos, me presento, mi nombre es Fabián Urueña, como ya lo mencionaba Alejandro y Juan, diseñador industrial, egresado de la Universidad Nacional, y pues les voy a compartir un poco lo que es mi experiencia con el tema del diseño automotriz aquí en Colombia, digamos, bajo qué sectores podemos trabajarlo y cómo ha sido, digamos, que esa trayectoria dentro de este sector que tiene diferencias muy marcadas con respecto a lo que podemos ver en otros países y todo lo que nos llega desde afuera. Bueno, aquí les voy a compartir un momento pantalla. Sí se comparte, todo bien, ya la estamos viendo. Listo, vale.
Bueno, dentro de los dos sectores principales en los cuales he trabajado, digamos que llego allí a partir de la experiencia que tuve durante la universidad. La Universidad Nacional, digamos que desde su formación, eh, mete mucho el tema de lo que es el transporte, pero a través no del producto como tal, sino desde una perspectiva más sistémica y una perspectiva más social. En este caso hablamos de movilidad sostenible, entonces digamos que los proyectos que se logran hacer allá van siempre de la mano desde esta perspectiva. Sin embargo, al finalizar como esta etapa, pues llegamos a encontrarnos como que no hay realmente un lugar propio en el que puedas ejercer como esta parte de este conocimiento, ¿no? O sea, tal cual nos lo enseñan en la universidad, pero digamos que logro acceder a lo que es el tema de carrocerías de buses, que desde el nivel del transporte, pues permite explorar y desarrollar mucho de estos conceptos. El otro sector es el sector de gobierno, todo lo que tiene que ver con vehículos especiales. Si bien se trabaja en el tema de carrocerías, tienen dinámicas muy diferentes y pues eso es lo que voy a explicar. En el tema del sector de los buses, digamos que se manejan lo que son proyectos nuevos y los proyectos de producción. Aquí pasar del concepto, del diseño y la producción, digamos que se hacen en periodos muy cortos y muchas veces, como lo explico de pronto acá, en esta parte de proyectos nuevos, esas etapas son muy saltadas, es decir, llevar un proyecto de diseño desde el punto A, desde el inicio hasta llegar al prototipo, siempre se separan como las etapas por diversos motivos, recursos, digamos, recurso humano, presupuesto, etcétera. Y en cuanto a producción, digamos que los tiempos de diseño y los tiempos de entrega son muy cortos. Entonces, digamos que eso hace que ese sector aquí, y en cuanto a la labor de los diseñadores, tiene que ser de mucha habilidad, también de mucha recursividad y también no hay tiempo para explorar mucho, para pensar mucho el concepto, sino que vamos a la ejecución directamente. Bueno, aquí hay uno de los proyectos que inicialmente desarrollé. Digamos que yo les cuento esto un poco de que no hay mucho el tiempo para desarrollar, digamos, como uno quisiera. Sin embargo, como que ese proceso de diseño es interno, ¿sí? Digamos que uno trata como de poner su marca personal en cada proyecto que hace y de pronto eso llega, digamos, no a chocar, pero sí genera diferentes sensaciones con las personas con las que uno trabaja. No todos todos trabajamos de la misma forma y digamos que uno intenta, como les digo, poner ese sello, de pronto explorar mucho, tener mucha dinámica en cuanto al tema del dibujo y tratar como de meter directamente esta forma de trabajo, pues ahí en una industria donde muchas veces, digamos que por temas culturales, no sé, nunca se ha dado la oportunidad para explorar por muchos motivos, pues tratar como de meter todo este tema del dibujo y la exploración y el proceso creativo. Bueno, este proyecto fue inicialmente un facelift que se hizo en una de las carrocerías. Entonces, digamos que aquí importante el trabajo de aprendizaje dentro de aspectos productivos. En ese momento la compañía no tenía, digamos que estaba pasando por un momento coyuntural, entonces no había el recurso, pero sí había la necesidad como de renovar uno de los productos y encontramos, digamos que de qué manera hacíamos que lo que estaba dibujado en el papel, que era un poco esto, para pasar de aquí a este de acá, digamos que un facelift muy sencillo, sin gastar muchos recursos. Entonces, pues pasamos de herramientas de modelado 3D, digamos, no hubo el tiempo para hacer un CNC, un modelo, digamos, en madera,
sino que tocó hacerlo con lo que encontramos dentro de la planta, y la manera de hacerlo fue haciendo desarrollos de superficies, como lo que es hacer un rompecabezas o lo que se hace en el papercraft, que prácticamente fue dividir cada una de las piezas que componían ese desarrollo y posteriormente irlas armando a través pues, de chapa metálica y de soldadura. Digamos que de esta manera logramos llegar a un resultado y pasar satisfactoriamente lo que se pensó desde el principio hasta el modelo de producción. Aquí es otro proyecto, también proyectos, digamos, relacionados con lo que es el habitáculo de conducción de un bus. Se hace de la misma manera. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte de abajo, si logran ver, tenemos un modelo a escala, digamos que donde se sacan las superficies principales y luego estas mismas superficies se replican a escala mucho mayor. Lo que les digo, estamos dentro del contexto donde el recurso económico siempre cuenta, donde las situaciones coyunturales de ciertas carroceras, no sé si de todas, pero de muchas, es difícil. Y llegar, digamos, a hacer la trazabilidad de todo un proyecto ahí, pues es importante como contar la experiencia. Bueno, se hace todo el proceso. Es también un trabajo de tener una idea, pero también es de tener la pieza, montarla en el vehículo, bajarla, volverla a cuadrar. Y hasta que llegamos pues a lo que es la finalización del modelo, generación del molde, y ya digamos que llegaron resultados como estos, pues donde se trabaja con lo que permite el material, sí, hasta donde permite el material, digamos que la técnica llegar a detallar lo más posible y tener un buen resultado. Digamos que aparte de esos proyectos de producción, llegar a una empresa como estas, muchas veces no todos tienen la posibilidad de hacer un proyecto de conceptualización y de pronto de prospectiva. Claro, el mayor objetivo de estas empresas es vender su producto. Sin embargo, pues de la empresa que les hablo, Non Plus Ultra, digamos que su modelo de negocio siempre fue ensamblar vehículos, generar una marca propia y digamos que tener un vehículo completo. Cuando hablamos de carroceras, la carrocera lo que hace es montar un chasis, una carrocería sobre un chasis de una marca. En este caso, como el inicio de ellos fue ensamblar, entonces configurar un chasis y sobre ese chasis de marca Non Plus Ultra, montar una carrocería Non Plus Ultra. Entonces hay un tema de marca y como una identidad generada a través de 50 años de historia. Entonces, durante ese momento, logramos generar como un grupo de innovación, tratando como de insertar en un mismo grupo de trabajo a todas las áreas de la empresa, no solo el área de diseño. De hecho era más un área de ingeniería, donde yo como diseñador, digamos que tenía ahí mi campo. También al área comercial, al área de producción, al área de compras, tratar de todos meterles en una sintonía donde se generara, digamos que una estrategia de comunicación que todo se hubiera representado dentro del producto. Entonces, lo que hicimos fue hablar de que debería haber una calidad percibida a través de los valores de la empresa, ¿sí? Y esto todo traducido en una estrategia que, digamos, que pasara a todos los niveles dentro de la misma. Entonces, pues partimos de lo que era la empresa, toda su historia, y encontramos de que había sido algo muy importante y muy tradicional dentro de la industria colombiana.
y tratamos de ir plasmando, de plasmar eso pues, a través de una propuesta. Aquí miramos todo lo que ha sido, digamos, la transformación, no solo desde el nivel de producto, aquí tengo desde 2008, pero si miramos hacia atrás, de pronto las personas mayores, a mediados de los 90, estas eran las empresas que más producía vehículos, sacaba casi 60 unidades al mes, y sobre todo en esa, digamos que queda como esa nostalgia de recuperar esa marca, y eso es lo que actualmente esta empresa está haciendo. Se ha perdido como esa imagen, entonces lo que intentábamos a través de un producto era volver a retomar esa imagen que había tenido y proyectarla hacia el futuro. Ya dentro del trabajo, pues este es un trabajo de exploración ya formal, ya teniendo, digamos que unas características, unas dimensiones establecidas y unos requerimientos también. Y pues digamos que esto fue el resultado de ese trabajo, pues digamos que aquí el producto. Lastimosamente el producto no llega a producirse como tal por temas ya internos dentro de la empresa y coyunturales, y que muchas veces ese tipo de cosas pues no permiten dejar avanzar. Eso por un lado. Fabiancho, démosle 5 minuticos más para que también se pueda presentar Edgar y podamos empezar el debate, ¿vale? Vale, perfecto. Y por otro lado, pues tenemos el sector gobierno de vehículos especiales. Entonces, este sector, a diferencia del otro, se encarga más de trabajar con entidades del Estado, solucionando y proveyendo soluciones, digamos que no se trabaja desde la concepción del vehículo, como lo que son los buses aquí en Colombia, sino más bien en adaptar y adecuar estos vehículos a diferentes usos. Aquí tenemos ya productos terminados. Digamos que los lapsos de producción son muy cortos también. Entonces, todo lo que se vende por acá y se produce se hace a través de la tienda del Estado colombiano. Aquí importante es la variabilidad. Bueno, no sé si voy a explicar esto, es un poco largo, pero es cómo funciona un poco el tema. Básicamente, para arrancar un proyecto, se identifica la oportunidad con esa entidad. Ese es el brief que nosotros tenemos. Si esa entidad está interesada en continuar con este tipo de proyectos, pues se generan unas fichas técnicas, las cuales ellos, digamos que se modifican, se cambian, hasta que queda, digamos, una última versión. Esto se monta a la página. Allí, digamos, cuando empieza la compra de todos estos vehículos, la entidad hace una compra online, y a partir de ese momento la empresa tiene más o menos, dependiendo del proyecto, claro está, 30 días por vehículo para realizar la entrega. Entonces, el trabajo de diseño a partir de ese momento, teniendo en cuenta que el que finalmente vende el producto no es la empresa, digamos, que hace la adecuación, la que diseña el vehículo, sino el concesionario por el cual, o la empresa, digamos, que oferta ese producto. Entonces, muchas veces los tiempos son muy cortos, porque entonces el concesionario se demoró en entregar el vehículo y nosotros quedamos con menos de 30 días para realizar todo lo que es un trabajo de diseño y de fabricación. Entonces, no hay tampoco ese trabajo de conceptualización y exploración, sino que vamos directamente a la ejecución. Y pues estos son los tipos de proyectos que se hacen. Entonces, en este momento, aprovechando la situación, digamos que hay que mover la planta y pues hay que pagar nóminas, hay que pagar muchas cosas, tratando de buscar negocios a través de vehículos de desinfección urbana, ambulancias con
con aislamiento para pacientes y necromóviles también. Suena muy cruel, pero eso es lo que digamos que se mueve. Entonces, este tipo de soluciones, si bien son un poco frías del tema de levantamiento de cadáveres, dentro de la concepción y el uso, tienen muchos elementos de diseños que intervienen con pues, quieren ser fáciles de utilizar y que cumplen, digamos, su función. Vehículos tácticos también, digamos que todas las soluciones que se puedan hacer sobre un vehículo, que no se abordan desde acá, se le bota mucho corriente a vehículos de rescate animal, transporte animal, bueno, etcétera. Hay infinidad de cosas, detección facial, detección de temperatura, control de temperatura en este momento, digamos, para vehículos que van por la calle detectando la temperatura de las personas. No es en sí la concepción, desde el punto de vista de la concepción de la idea del vehículo, de darle la forma al carro, pero se trabaja desde otro punto de vista y se aprende desde otros aspectos, no solamente desde el diseño, sino también desde otras tecnologías y la incorporación de tecnologías también a las soluciones. Esto también, bueno, otros ejemplos, vehículos antiexplosivos, vehículos, bibliotecas móviles, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gama muy amplia de posibilidades ahí. Sí, hay que empezar a ver como el vehículo desde otro punto de vista, ¿no? Desde que no sea una simple pick-up o un camión que va para transportar algo, sino que hay otras posibilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que da la posibilidad para mirar hacia otros lados y utilizar como ese objeto que nos gusta de 4 ruedas para cumplir otras funciones. Digamos que son muy prácticas y finalmente no están puestas en las calles por razones, digamos, como el automóvil, sino que también tiene una función muy real y es atender ciertos requerimientos y ciertas cosas pues, que pasan dentro del país. Listo, Entonces, Fabián. digamos que a nivel de Vayamos conclusión, concluyendo para que arranque sí, a nivel Edgar. de conclusión, básicamente, esta es como la distancia que hay entre la etapa de exploración e investigación a la etapa de ejecución de un proyecto. Aquí en Colombia, pues realmente es muy corto y en todos los sentidos, desde el tema de proveedores, llegar a presentar un vehículo al mercado con productos, digamos, diferenciados es muy difícil. Digamos, la oferta de proveedores que hagan cosas, digamos, estéticamente agradables, funcionales, que cumplan con todos los requisitos de certificaciones, es difícil. Entonces, por eso optamos importar, pero también eso implica más costos. Entonces, también el recurso humano, algo importante acá es, si bien hay personas muy capacitadas desde el punto de vista artesanal, que saben muchas cosas y solucionan cualquier cosa desde el punto de vista productivo. Claro. Básicamente es eso. No, Básicamente es eso. muchas gracias, Fabián. Eso es lo que necesitaba de introducción. Edgar, por favor, si quiere empecemos para, para que conozca la gente quién es usted y a qué se dedica. Hola a todos. Muchas gracias a la escuela por abrir todos esos espacios para compartir nuestros conocimientos, nuestra experiencia y también eh, gracias a todos por estar en esta sesión. Y yo les voy a compartir aquí una pantalla porque este es el perfil que yo tengo en Behance. En este portal comparto todos los proyectos que yo tengo y todos los proyectos que yo he realizado que han sido básicamente en el sector del transporte. Pero pues quisiera esta vez enfocarme en el proyecto de OLI, que es el bus eléctrico autónomo.
hablando de ciertos términos y ciertos temas que pues nos involucran a nosotros cuando dejamos de nuestros estudios y empezamos a trabajar. Y hay un tema aquí importante y es todo el tema del diseño. El diseño no puede entenderse, o sea, el diseño necesariamente tiene que ser distinto dependiendo del contexto en el cual nosotros estamos. Este proyecto que yo presenté era para un concurso de unos proyectos de movilidad en el futuro para realizarse en Alemania. Es algo que, de verdad, es evidente que si yo hubiera diseñado, o sea, si a mí me hubieran dicho que la temática es distinta, no es un contexto como Alemania, en el cual la tecnología tiene unos niveles muy altos y, bueno, las circunstancias son distintas, yo no hubiera diseñado, por ejemplo, este tipo de vehículos para el contexto colombiano. Y entonces, creería que una de las cosas más importantes que uno tiene que tener en cuenta y es diseñar, eh, diseñar dependiendo en el contexto en el cual uno está. Hay unas, cuando uno empieza uno a trabajar, voy a tratar de hacer un paralelo entre la experiencia que yo tengo en el contexto colombiano y en el contexto internacional. Trabajé 2 años en 2 estudios de diseño aquí en Colombia. Trabajé también, he trabajado prácticamente la mayor parte como freelance y he trabajado como freelance más que todo para empresas afuera de Colombia. Después de que realicé el máster, eh, soy diseñador de producto egresado de la Universidad Nacional, así como Fabián, y tengo un máster en Transportation Design en Italia, en el Instituto de Arte Applicata Design. Entonces, pues, o sea, yo pienso de que una de las cosas más enriquecedoras es salir del país, probar otro tipo de contexto, probar otros tipos de diseños, porque permite uno empaparse de cosas y tomar conocimientos de los cuales pues es ajeno uno en el contexto en el cual uno nace, ¿sí? Y también permite uno ver al país de forma uno distinta y esto pues, o sea, al final permite que posiblemente uno pueda pues, realizar mejores proyectos de diseño. Entonces aquí empezando, hay una cosa inicialmente que veo cuando uno empieza a trabajar y es que uno no va a esperar unos pagos altos inicialmente. Esto pasa no solo en Colombia, sino también en Europa, pero no es algo que es comparable porque en Europa, ¿qué es lo que pasa? Que en Europa te va a brindar a ti un contexto que es mucho menos complicado, con otro tipo de facilidades. Por ejemplo, yo llegué allá con la ventaja de ser italiano por mis abuelos y solo por el hecho uno de ya tener la nacionalidad allá, en muchos sentidos uno le ayudan en el tema de la salud, en el tema del transporte, en el tema de ciertas ayudas económicas. Entonces, o sea, es algo que pues puede ser que sea igual en los dos casos, en cierto modo, no lo es. Hay otra cosa que me di cuenta en el contexto del diseño del transporte aquí, y bueno, y también en el contexto del diseño en general, y es que las empresas no saben posicionar al diseñador. Y esto yo lo veo más es como un carácter de, de enfoque aquí de realización y de construcción vinculado hacia el tema de la ingeniería del diseño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar, pues nos empezamos a dar cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer es pues tratar de respetar los límites de las actividades que realizan ciertas profesiones que son distintas a las de nosotros y tratar de saberlas y conectarlas y eso va a facilitar nuestro trabajo en el entorno empresarial. Y si Colombia tiene un enfoque de construcción, los ingenieros, hay una diferencia entre los ingenieros, por ejemplo, los que están más cercanos a nosotros, que son los ingenieros mecánicos y los ingenieros industriales, y es que ellos dos son los que realizan, o la ingeniería es la que realiza. Nosotros como diseñadores, lo que hacemos es que tratamos de convertir esas ideas en algo que es mucho más tangible, ¿sí? Entonces, por esa condición del contexto, por un montón de razones demás, esto hace que posiblemente nosotros no tengamos una cabida como debería ser en el contexto colombiano.
totalmente distinto al contexto del exterior. Cuando uno llega a una empresa a trabajar, la empresa sabe qué es lo que va a hacer el diseñador y uno va a llegar directamente a diseñar con los briefs que les llegan de la sección de marketing de la empresa. Entonces, les llegan un brief con ciertas indicaciones, les llegan un brief con ciertas indicaciones de los ingenieros también, de toda la parte técnica, y con esas tablas uno lo que realiza es que realiza como unos esquemas muy generales y sobre eso uno empieza directamente a diseñar, a hacer bocetación, a hacer modelación en 3D, etc. ¿Sí? Entonces esto hace que, y más que todo en artefactos tan complejos, en el sector del transporte hay una particularidad y es que son artefactos que son muy complejos, o sea, no se puede comparar un bus, un automóvil con una cuchara o con un maletín o ni siquiera con un celular, o sea, son cosas que son muy, muy complejas y que se supone que son proyectos en los cuales deberían involucrarse en un montón de disciplinas y un montón de personal. Hay otra cosa que también hace que forme a los estudiantes de tal forma y es que si estamos en un contexto colombiano en el cual no hay tantas oportunidades en el sector industrial, eso lo que hace es que nuestros profesores se van a formar de tal forma y nos van a enseñar esa forma y nos van a traspasar como esa forma de ver el diseño. Entonces, no va a ser por ahora un diseño que sea muy enfocado en toda la parte técnica, que es la bocetación, 3D, representación, etcétera, sino es mucho más en el tema como del pensar, ¿sí? Y hablando todo el tema del 3D, el 3D es una de las ventajas de toda la parte técnica que yo tengo. Es una de las secciones que yo he tratado más como de tomar y de evolucionar y de que se convierta como en una de la identidad misma de lo que yo produzco como diseño. Pero yo veo el 3D está ubicado todo en la cadena de creación, muy acercado espérense, yo le muestro aquí, hacia la ingeniería. Entonces, uno de los canales más importantes para comunicarse uno con el ingeniero y culminar de forma efectiva todo el trabajo del diseñador es el 3D. Yo modelé inicialmente este proyecto en un programa tipo CAD que es Autodesk Inventor, que es un programa que es muy técnico y es utilizado mucho por los ingenieros. Entonces, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Y es que prácticamente mi actividad como diseñador terminó cuando yo les hice la presentación del proyecto. Yo como veo el bus, ciertas cosas, por qué están ahí, porque la forma del bus está así, y lo que hago es que les entrego el modelo en 3D, ellos cogen ese modelo en 3D y sobre ese modelo en 3D, si ellos manejan el programa 3D, lo que hacen es que tratan de conservar las proporciones del mismo vehículo y tratar de hacer lo mejor con lo que se tenga a mano de tecnología y con lo que la empresa pueda realizar en términos de factibilidad después de haberle hecho el análisis al proyecto y el análisis de factibilidad, etc. Entonces, todo este tema del 3D yo creo que es muy importante, pero creería que no necesariamente es algo que puede hacer un lado todo otras técnicas como por ejemplo la bocetación Edgar, o la Edgar, modelación, 10 etc. minuticos para concluir y empezamos ya como a debatir porque ya usted ha tocado temas bien interesantes que veo que Fabián está que Sí. empieza a Entonces, tocarnos. Entonces, aquí chévere. en este proyecto, Oli, yo trabajé mucho a mano de los ingenieros. No, o sea, no hice parte mucho del desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque yo como diseñador, yo prácticamente terminé. Y en todo ese trabajo mío de diseñador en grupo, o sea, uno tiene que ser muy, muy diplomático en el sentido de que
no, o sea, uno no se puede quejar que porque la proporción del vehículo me la hayan cambiado en ciertas secciones, no, porque, o sea, los ingenieros están tratando de hacer un trabajo magistral, o sea, de verdad que esto fue un trabajo magistral, un trabajo de un montón de ingenieros tratando no solo de hacer un chasis que fuera adecuado, de conseguir todas las piezas y los materiales, de hacer todo el trabajo de electrónica, automatización, un montón. Es un proyecto muy extenuante. Entonces es un tema como muy de dejar un poco como, como todo el tema inclusive del styling y tratar de adecuarlo ya a las circunstancias que tenga el mismo proyecto que se está realizando. ¿Sí? Veo también otra cosa aquí y es el tema de Colombia y con todo este tema de los presupuestos y el músculo financiero y es que si la misma empresa no tiene el músculo financiero adecuado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no va a invertir tanto en diseño, sino se va a enfocar en el tema de realización. Entonces, un proyecto en el cual yo le he invertido un montón de recursos en el tema del diseño, va a crear un proyecto que en cierto modo, humanamente, porque eso es lo que nosotros colocamos, todo el tema humano, todo el tema de ergonomía, todo el tema de styling, sea mucho mejor que otros proyectos colombianos en los cuales el diseño prácticamente no ha podido tener un espacio de expresarse y de hacer parte del mismo proyecto, ¿sí? Entonces podemos ir hablando un montón de temas porque o sea, el tema más que todo, a mi parecer, el tema del diseño de transporte es un tema muy complejo y un montón de variables y un montón de cosas que igual pues uno tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Y aquí hay un mensaje final y es Colombia tiene ciertas debilidades, todo contexto tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas extremas de la especialización en contextos como Europa y Estados Unidos y es que los diseñadores son muy técnicos y de verdad que son muy huecos al final en el sentido de que pues no piensan como tal, yo porque estoy haciendo un bus, yo porque estoy haciendo una bicicleta Excel, otro que en cierto modo hay veces uno como trabajador, como freelance, tiene que tener en cuenta para uno desarrollar proyectos, no como vinculación directa hacia una empresa en el cual a uno le colocan a hacer cosas que la misma empresa lo está presionando a uno, sino todo el tema como desvinculación entre el trabajo fijo en una empresa hacia un trabajo que es mucho más propio de nosotros, como es el trabajo como freelance, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también, aquí en Colombia hay muchas ventajas y es todo el tema de que nosotros vivimos en un contexto que es mucho más complicado, nos hace mucho más recursivo, nos hace mucho pensar, vemos el diseño en un pensamiento un poco más integral, mucho más sistémico y si nosotros llegamos a tener un buen nivel de la técnica, podemos llevar el diseño hacia un nivel mucho más alto que el de Europa o el de Estados Unidos. Y otro tipo de ventajas. Y Fabián, qué pena ahí meto la cucharada rápido. ¿Ustedes piensan también hablar esa parte que está hablando Edgar, que se me hizo interesante, y también un poco la parte de Fabián sobre lo que es ser freelance o ser contratado de una empresa, qué beneficios tiene, en qué empresas han trabajado o en qué proyectos han trabajado para que también pues todos entendamos, porque entendemos que Colombia es un mercado complejo, pero cómo ustedes han logrado aplicar esas técnicas y a nivel contractual, o sea, a nivel de contratación, cómo les ha ido y cómo lo han hecho, ¿sí? Pues yo creo que, no sé si ustedes piensan hablar un poquito de eso. Fabián, Cualquiera de ¿hablo los yo dos. ok? Fabián, Fabián tiene Bueno, el micrófono apagado. Juan. Aló, aló, Ah, aló, ya. Ya Aló. lo tiene, ya lo tiene. Bueno, no, digamos que la incorporación directa al mercado laboral
indudablemente fue la universidad. Digamos que yo aproveché esa posibilidad que me dio la universidad para engancharme con la empresa que me permitiera, de cierta manera, continuar como con ese proceso de aprendizaje que venía desde la universidad. Afortunadamente, pues es una empresa consolidada, que tenía unos procesos establecidos desde el punto de vista productivo, también desde el punto de vista organizacional. Entonces, eso fue una ventaja, digamos que no me estrellé de frente con la realidad, sino hasta un tiempo después que salgo de Non Plus Ultra. Y ya me toca moverme de otra manera, digamos que es donde es lo difícil. Digamos que siempre he sido de los que cree que el diseño es una actividad que, así como el deporte, hay que entrenarse todos los días, no bajar como los brazos, hay que mostrar el trabajo y hay que fortalecer día a día como las habilidades del diseño, ¿no? Pues si uno es fuerte en algo, hay que llevarlo, hay que tratar de ser mejor, hay que ir evolucionando. Y si tiene una debilidad, lo mismo. Creo que entrar en una empresa, digamos que sí, tiene cierta estabilidad, y si esta empresa te aporta desde el punto de vista profesional, pues vas a sentir, vas a sentir que estás a gusto y que estás haciendo lo que te gusta y que estás aprendiendo. Digamos que estar en una carrocera con tantos procesos productivos desde el punto de vista del diseño y tenerlos tan cerca, permite eso, digamos que explorar, aprender, digamos que todo lo que uno se imagine, de cierta forma, teniendo en cuenta los recursos que están ahí adentro, se puede hacer. Entonces, desde ese punto de vista, parece que trabajar en una empresa tiene esos beneficios. Del otro lado, digamos que ya trabajar freelance, pues debes tener como con ese reconocimiento, generarte ese mercado, generarte esos clientes, ir a la búsqueda y presentarte como un buen profesional para que pues, logres generar confianza. Digamos que ese tiempo que no he trabajado mucho tiempo como freelance realmente, pero digamos que lo que logré, o los proyectos en los que logré trabajar fue a raíz de mi trabajo en esta anterior empresa y el contacto con proveedores que hice a través de ello. Entonces, estuve trabajando en proyectos, digamos, no netamente automotrices de los buses, sino el tema más de proveeduría de sillas, y hay un tema también importante del diseño. Aquí uno de los puntos neurálgicos, digamos, de lo que es lo que más le pega duro al precio de un bus es la silletería, pero tenemos pocas ofertas y todas bastante austeras, y digamos que dejan a un lado lo que es el diseño, pero bueno, eso es otro tema. Claro, trabajar como freelance te genera eso. Como dice Alejandro, pues hay que comer. Me da mucha risa. Pero es así, este contexto. Y además, sí, bueno, si quieres trabajar siempre con el tema del transporte, siempre el tema automotriz, pues son pocas como las oportunidades que están por ahí rodando entre el mercado. Entonces, digamos que hay que mostrarse más. No es tan fácil de pronto como conseguir proyectos de exhibición comercial o POP, por decirlo así. El pago, digamos que por esa misma figura que tiene el diseñador en Colombia, podría ser mejor, pero eso depende en el lugar donde uno esté. No me puedo quejar en este momento, pero creería que si esa figura del diseño cambia dentro de la industria,
y se empieza a ver no solo como el diseñador operativo, sino también como un generador de soluciones o como un estratega dentro de la empresa, puede cambiar. Sí, básicamente eso. Esa es mi opinión. Pues, espera, voy a stop share. En mi caso, yo digo, cada diseñador y cada persona tiene caminos distintos, ¿sí? Circunstancias distintas. En mi caso, uno de los canales más importantes para yo crear una red de contactos, para que yo mismo pudiera decidir qué tipo uno de trabajo uno escoger, porque es que hay una ventaja con unos freelance, en el sentido en el que muchas veces uno tiene decisión sobre los proyectos que uno acepta o no, ¿sí? Pero es muy difícil uno llegar en esa posición. ¿Por qué? Porque hay una cosa mala, como complicada de manejar con unos freelance, y es que es todo este tema de continuidad en el trabajo. O sea, si uno está en una empresa, uno tiene, uno tiene todo el contexto, o sea, uno tiene todo controlado, es decir, voy a trabajar tanto tiempo, tengo cierta estabilidad, me están dando un dinero constantemente, pero comparado con todo el trabajo de lo que es el freelance, la empresa tiene ciertos proyectos que en muchos casos uno no va, pues posiblemente uno no realice uno con cierta comodidad, ¿sí? Y hay muchas veces que por la condición de la empresa, por ejemplo, lo que yo les decía de trabajar en Colombia, en muchos proyectos, hay proyectos de realización, los de realización que hice en Colombia fueron muy pocos y no fueron tanto enfocados en el tema del diseño de transporte, pero de verdad que fueron muy pesados, porque es que primero está toda la presión de la empresa por el tema de los presupuestos, está todo el tema de que, ok, hay lo que yo les estaba hablando, o sea, hay cosas que en el mismo contexto hacen que en Colombia uno pues le sea a uno muy difícil uno enfrentar muchas cosas y eso lo afecten también uno a uno en cierto modo. Sí, entonces, en el caso de trabajar como freelance, puede uno organizarse uno mejor, tiene uno más tiempo para un montón de cosas, etcétera. Como yo creé cierta red de contactos para uno seguir trabajando uno establemente, uno como freelance, y uno de los canales más importantes es la participación de concursos. O sea, debo tener ahí mi currículum donde tengo toda la cantidad de concursos. Yo creo que he participado como en más de 50 concursos. Y desde esos 50 concursos he quedado, no sé cuántas veces he ganado, he tenido buenas posiciones. Eso que es lo que hace que en todo en el tema de las redes, de las comunicaciones, etcétera, de la publicidad, en cierto modo, eso haga de que se muestre uno en todo este sistema y le lleguen a uno clientes para uno poder pues seguir trabajando uno como freelance. Yo, lo que les digo, concursé mucho desde que estuve en la universidad. Este concurso de Oli, inclusive lo gané al mismo tiempo que gané uno de los concursos más importantes del sector, que es el de Michelin, que organiza cada año. Y después de eso yo inicié mis estudios del máster. Saliendo uno también permite captar contactos y facilitar uno también todo el tema de la recepción de contactos a nivel internacional. Hay una cosa que también es muy buena, y es que si uno tiene contactos a nivel internacional, para uno el trabajo como freelance va a ser más fácil. ¿Por qué? Más que todo por el tema de la relación económica que hay de este país en relación a los otros. Si la moneda colombiana está muy caída y a ti te están pagando en euros o en dólares por hacer cualquier cosa, o sea, te pueden a ti estar pagando 2.000 euros al mes, supongamos, ¿sí? Y ahora multiplique eso por 4 porque el euro está disparado. O sea, uno puede estar haciendo una cosa que le puede salir en una semana y prácticamente uno ganar dinero suficiente para uno tener un sostenimiento tal aquí en el cual hay una ventaja también aquí, es que el contexto no es tan caro en términos
en términos económicos y comparando no solo Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, puede uno no estar gastándose tanto dinero acá, ganando en cierto modo bien allá y no teniendo uno tanto trabajo, ¿sí? Entonces, es todo ese tema de los concursos, de promocionarlo mucho en redes, mostrar todo lo que yo hago mucho en redes. Hay una red muy importante que es LinkedIn, y de LinkedIn me ha llegado mucho trabajo, entonces publico cosas, tengo muchos contactos de eso y me llegan contactos diciendo como, oye, yo estoy muy interesado en lo que usted hace, inclusive hasta no solo con Oli me ha pasado con el tema de que en las mismas redes me llegan personas interesadas para uno negociar las licencias de los diseños que uno realiza, ¿sí? Entonces, hace poco, desde hace rato están atrás de este proyecto, el trabajo de grado, que es una scooter eléctrica que realizamos en el 2014. Yo seguí ya unos derechos en el 2017 de un proyecto que se llama Cangri, que es una especie de bicicleta eléctrica. Y eso mismo hace que uno mismo pueda uno trabajar como freelance. Ya llegué en el punto en el cual cuando gané una de las categorías de un concurso de Toyota, que es el proyecto de Gamarro de logística, Toyota inclusive y empresas me han ofrecido el trabajo fijo en el lugar. Tienen ellos la sede allá en Suecia, una sede de todo el tema de logística, y ellos me decían, bueno, entonces le damos a usted, lo involucramos en la empresa como internship, que es como que la práctica, como si fueran un practicante, y le pagamos unos 2.000 euros mensuales por tiempo completo. Pero entonces uno dice como, si a mí me pueden pagar esos 2.000 euros mensuales con un proyecto que yo puedo sacar en 2 semanas, ¿sí? Y o sea, tengo que ir yo allá a Suecia y prácticamente ganar 2.000 euros grosos, porque es que es distinto uno de hacer los cálculos netos y grosos, en el cual es un contexto que es lo más caro de Europa, porque el norte de Europa es muy caro. Pues uno prácticamente no termina uno ganando nada. Y yo tengo la presión porque hace como un año yo salí de la deuda con el futuro, porque yo estudié el máster fue en parte con la ayuda de Colfuturo, con el programa Colfuturo. O sea, si yo tengo ciertas presiones para yo pagar el máster, o sea, yo tengo que estar prácticamente ganando. Entonces, pues yo tengo que tomar ciertas decisiones, y si la decisión para uno como freelance, para trabajar uno como freelance es mejor que las cosas que le están ofreciendo uno en el lugar, pues, o sea, tomo la decisión uno como freelance, ¿sí? Pero lo que les digo, no es fácil llegar a ese punto en el cual yo llegué, y eso depende de la circunstancia en la cual está involucrado o la vía a la cual ha tenido el diseñador. Si no puedo yo hablar por Fabián, no puedo yo hablar por Luis, yo no puedo hablar por Juan Pablo, por todos ustedes, porque pues mi circunstancia ha sido distinta, ¿sí? He tratado de tomar las decisiones pues que en cierto modo sean más adecuadas hacia lo que yo he tenido. Fabián, ¿qué opina al respecto? Porque es que aquí ya empieza a verse dos puntos de vista un poco diferentes ya, o bastante diferentes. O sea, todo el bagaje que tiene Edgar respecto a lo que hablaba de trabajar en Colombia y, pues, en resumen, como curar afuera y trabajar para diseño afuera. Y Fabián, que ha estado trabajando completamente acá en Colombia la mayoría de su tiempo y con la industria nacional. O sea, sí existe una industria automotriz, transporte en Colombia, entonces, y se está desarrollando. Entonces, pues, en este punto, ¿cómo lo ve Fabián, mejor dicho? Espere que no tiene audio. ¿No? Ya. Ya. Sí, digamos que cada uno aprovecha las oportunidades que se le presentan y forja como un camino a través de eso. Si lo miramos desde el punto de vista del diseño y cómo logramos aplicar lo que nos enseñan en la academia en un sector,
digamos que en un sector tan competitivo como lo es el laboral, pues todos buscamos donde nos sintamos mucho, digamos que, donde sintamos que estamos haciendo las cosas bien. Y tampoco puedo juzgar como que trabajar freelance está mal y que estás trabajando para empresas afuera, ¿no? Me parece, de hecho, digamos que bien en el sentido de que un diseñador colombiano lo contactan para diseñar para empresas de afuera. Y digamos que desde el punto de vista se está viendo reconocido como ese trabajo que hacemos desde acá. Ahora, pues la verdad, pues, no sé, me quedo como corto en el sentido de que son dos realidades diferentes. Digamos que yo siento que también he logrado desarrollar lo que he querido de acá, pero también estoy construyendo un camino desde la industria nacional eh, para aplicar como ese conocimiento y un poco cambiar esa visión que tienen los empresarios con respecto al diseño y con respecto a las eh, sí, con respecto a la industria como tal. Muchas veces me tildan de hecho de un poco de soñador, porque están acostumbrados a ver diseñadores que de pronto sean mucho más prácticos, que vayan a la fija, que no se queden explorando tanto, eh, que no dibujen tanto, que simplemente ejecuten y que lo que me importa o que le importa a esa persona es simplemente ver un producto terminado y que se venda y pues que esa persona reciba dinero. Entonces, digamos que estoy como en esa lucha de, de poder dentro de la industria generarme un lugar y que crea como que en ese trabajo el diseñador es importante desde ese punto de vista. Digamos que no trabajo o no me gusta trabajar de pronto en otros sectores porque siento que muchas veces no se les agrega mucho valor a los productos que nacen a partir de ahí. Siento que de nivel de los productos complejos como los buses, como los vehículos, eh, todos estos conceptos digamos que se pueden implementar. Eh, Básicamente, pues esa es mi percepción ahí. Yo creo que, o sea, alguien que tenga preguntas, si podemos nosotros responderlas. Sí, sería bueno saber de todos los participantes qué quieren preguntarle aquí a los O que quieren expositores, debatir, no sé, porque es que aquí hay dos qué quieren realidades que saber. se han mostrado muy claras en cuanto al diseño automotriz, el diseño latino hacia el mundo. Entonces, es bueno que indaguen y que aprovechen el espacio. A ver, démosle un minutico a ver quién aparece por ahí. Cualquier Carlos Fonque. Que alcen, que, que alcen ahí la mano y se Sí, les da la palabra, ¿no? Sí, o en el chat también pueden poner la pregunta y en eso los estamos pendientes. porque igual, pues no sé, o sea, si no aparece nadie, les podemos hablar de más proyectos. Pero, Sí, por creo que hay ejemplo, pero yo muchos tengo una proyectos. pregunta, yo tengo una pregunta para ambos. ¿Ustedes Ok. creen que Colombia específicamente tiene futuro automotriz? Ahorita que se están gestando proyectos automotrices como, bueno, como lo fue, como lo es Eolo, como Lizard, bueno, u otros. ¿Ustedes creen que sí podemos llegar? O sea, mi punto de vista es que al final tenemos 100 años de desventaja respecto al resto de países fabricantes. Ajá. Pero ¿ustedes creen que sí puede llegar a un punto y llegar a ese punto y cuál sería ese punto? O sea, ¿qué podría llegar Colombia como industria en tema de movilidad, de transporte? Fabián, habla primero.
Para corchar a los profesores de Lupo, no. No, Pues, o sea, si quiere hablo primero, no sé. no, pues, no, Hágale, hablo. hágale. Pues no, me parece que proyectos como Evolo, digamos Ya que aparecieron las preguntas. como, No, como, hágale. como la iniciativa que se tiene de gestar un proyecto desde la universidad me parece pues genial. Muchas veces es lo que uno como estudiante, y seguramente ese proyecto hay muchos estudiantes ahí metidos en el cuento, pues es lo que uno quiere. Yo también tuve la oportunidad de participar en un proyecto, pero sin embargo uno ve que como que no hay ese puente entre la universidad, que es como el espacio idóneo para investigar y para explorar y para pensar y para aportar nuevas soluciones, y no hay ese puente hacia la industria, hacia la empresa que quiera apostarle a eso. ¿Por qué? Porque la industria quizás no quiere, no quiere meterse en un riesgo económico, no quiere de pronto arriesgar más, sino que pues mucha gente o estos empresarios, digamos, del sector, eh, seguramente del carrocero, no sé, pues quieren ir a la fija. Entonces, me parece que desde que no se vea como esa, como de que el empresario no quiere arriesgarse, tomar riesgos para apostarle a este tipo de soluciones, va a ser muy difícil. Y lo otro es como el enfoque que se le quiere dar. Como les decía, como iniciativa, me parece muy buena, que da la oportunidad de fabricar, pero más allá del vehículo no está, no sé, no me parece que esté enlazado como dentro de una dinámica más social que le pueda llegar a muchas personas. Y eso también tiene que ver pues con los espacios que el gobierno y de las políticas públicas se da para que el diseño automotriz entre. Pues aquí vemos marcas y marcas generando marketing, apoyando el diseño colombiano, entre comillas, pero digamos que a esas marcas no les interesa finalmente como que la industria colombiana avance, sino por el contrario, pues que entre más se venda esos vehículos, pues mejor. Creo que se puede lograr, pero pues hay que cambiar el enfoque, en el sentido de que, bueno, aquí hablamos de que no sé, un bus como es el SITP lleva del punto A al punto B a la persona, pero en Europa se piensa el transporte urbano desde otro punto de vista, desde otra lógica, desde otro concepto un poco más humano. Entonces, como que eso cambia la manera de ver también de todo como un contexto social, ¿no? Eh, y por eso es que las soluciones pues se siguen apuntando hacia lo mismo, tanto desde proyectos de autos como, no de autos, no digo de autos, sino de pronto como vemos el tema del transporte urbano, como tal. Una empresa, pues empresas como Marco Listo. Polo, aquí en Colombia, eh, generan competencia bastante carnívora entre las carroceras, pero ellos como una empresa grande no he visto la primera apuesta desde algo innovador acá. Pues seguramente haga en Duitama es una de las empresas, digamos que más ha hecho al respecto, pero sí, Se queda no, corto igual. me queda corto. Igual, pues lo que digo, lo que importa es la producción, lo que importa es generar como ingresos a través de este tema más productivo. Listo. Y Edgar, Pues, concreto o que ya sea, yo lo empezaron aquí a veo, llover preguntas a la lata. no, yo veo el panorama un poco, pues es complicado, siempre va a ser más complicado aquí en Colombia por todo lo que les he hablado, ¿sí? Pero veo muchas oportunidades. Hay una cosa y es el diseño como tal, es una actividad que no necesariamente tiene que estar realizándose en un lugar en específico. Sí, es una actividad que permite mucha flexibilidad
a la hora en el cual, por ejemplo, yo voy a decidir dónde establecerme. Entonces es una cosa muy, muy, muy positiva y es ver el diseño. Es diferente uno decir, yo como diseñador latinoamericano, en cualquier parte del mundo, cualquier diseño que yo realice, siempre va a ser colombiano, porque yo soy colombiano y no, yo nací acá, ¿sí? Y estamos en un contexto en el cual cada vez nosotros estamos mucho más abiertos y conectados, ¿sí? Es decir, todo ese tema de China, de la producción en China, eh, el nivel en el cual nos está llegando China el nivel en el cual está llegando China, eso nos va a afectar en cierto modo. Entonces uno tiene que tener en cuenta como esa visión del diseñador en un contexto actual y en un contexto que es universal, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo, o sea, como diseñador, puede uno realizar un montón de cosas en cualquier parte del mundo y siempre va a tener el sello de lo colombiano, estando uno donde esté. Entonces, o sea, hablando de la aplicación directa de los diseñadores colombianos en el contexto colombiano, hay mucha oportunidad en todo el tema de la proyección de cosas que no necesariamente sean tangibles. Entonces está todo el sistema, todo el sector de lo investigativo, está todo el sistema como el contexto de lo conceptual, que es lo que nos hace nosotros como diseñadores. Y en el tema ya industrial, pues, así como decía, yo lo veo un poco complicado, pero podría darse en vehículos de menor tamaño, o sea, empezar con vehículos eléctricos, así como yo realizamos el trabajo de grado junto con Alex Cárdenas, un amigo mío de la universidad, y propusimos que uno de los sistemas que podríamos producir localmente era una scooter eléctrica, o sea, es un vehículo que es muy sencillo, no es tan complicado, inclusive hasta es mucho más sencillo que una bicicleta. Y ese tipo de proyectos de artefactos que son un poco de menor magnitud, creería que podrían impulsar un poco todo el sistema de la industria acá, enfocados en la movilidad, ¿sí? Y empiezan a ver otras cosas como por ejemplo las aplicaciones, o sea, por ejemplo el ejemplo colombiano de Rappi, ¿sí? O sea, nosotros, o sea, Rappi, o sea, por todo este contexto de tendencias de todas las aplicaciones y los móviles, y por el hecho también de ser una cosa que no es necesariamente tangible como un artefacto, eso hace que una empresa pueda impulsarse de forma mucho más rápida en un mercado y pueda salir de Colombia. Entonces, o sea, el tema de las aplicaciones que igual involucran en el sistema de movilidad, y si es una aplicación que es específicamente de movilidad, pueden crear un impacto grande en Colombia. Y hay una cosa, todo el tema está de carrocerías y de autobuses, y esa ha sido una de las pocas industrias colombianas de vehículos ya de mayor tamaño. Entonces, creería de que si en el transcurso de los años hay un ambiente de mercado y económico favorable aquí en Colombia, y si esas empresas, esas industrias empiezan a plantearse nuevos modelos de negocio, ya tienen montado un montón de cosas y con eso pueden empezar a realizar proyectos tanto aquí como fuera, ¿sí? Esa es la visión que tengo. Sí. Ya está Juan Pablo para que le dé la palabra a Santiago. ¿Quién más está ahí? Bueno, digamos que Hay que darle aquí alzó la mano Santiago. Es que Juan Pablo. Perdón, es que tenía el micrófono apagado. No, ya. Tengo aquí ya Carlos Fonque, ya tengo aquí varias preguntas, pero entonces el primero que preguntó fue Carlos Fonque. Entonces, Carlos, ¿me escucha? ¿O está sin...?
Bueno, igual, Carlos preguntó lo siguiente: ¿qué afinidad han encontrado entre el diseño colombiano o latinoamericano y el diseño europeo? Ya Santiago, que yo vi que levantó la mano, pero pues hay unas preguntas antes, entonces vamos ahí una por una, ¿vale? Y lo más concretos posibles, por favor. ¿Qué le hago yo? Hágale, Edgar, hágale. Bueno, ¿qué afinidad? O sea, yo diría más, o sea, hay una cosa aquí que nosotros cometemos mucho, o sea, que hacemos mucho, que me parece que es como, o sea, tratamos nosotros de replicar muchas cosas a nivel estético, sabiendo de que aquí hay mucha diversidad cultural y eso hace que nosotros podamos crear nuevas cosas en relación a lo que a nosotros nos hace como colombianos. Entonces nosotros podemos replicar hasta cierto punto lo que hacen los europeos en términos de styling, etcétera, pero nosotros mismos vivimos en un contexto tan rico culturalmente que nosotros mismos podemos empezar a crear unas formas que en cierto modo sean nuevas, ¿sí? Entonces hay una cosa y es todo este tema de la riqueza cultural acá, o sea, o sea, nosotros tenemos muchas herramientas uno para no necesariamente caer en las mismas producciones que están realizando los europeos, ¿sí? O sea, yo diría que eso siempre va a ser un ejemplo porque todo lo que son los europeos, y por ejemplo Estados Unidos y empiezan a hacer otras industrias como China, producen cosas pues que son muy buenas en términos de diseño, ¿sí? Y siempre por muchos años van a ser el ejemplo de lo que posiblemente debería ser, pero no necesariamente nosotros pues nos tenemos que comer ese cuento. ¿Sí? Nosotros mismos como diseñadores podemos innovar en el tema del diseño. Ok. Fabián. ¿Cómo la pregunta? La afinidad del diseño. Aló. Sí. ¿Cuál es la afinidad entre el diseño colombiano y latino con el europeo? Pues digamos desde el punto de vista de la disciplina, creo que digamos, digamos que todos queremos llevar como ese diseño, claro está, manteniendo como ciertas raíces, ciertas culturas, pero desde el punto disciplinar, digamos que a todos nos enseñan como esos conceptos de la buena forma, de la estética. Digamos que todos estamos apuntando como hacia el mismo lado y medio de lo que dice Edgar. No sé si en el sector del transporte sea fácil, digamos, generar estas formas, generar ese cambio de paradigma y cómo sería la versión de un vehículo, de cualquier artefacto, de cualquier objeto, visto desde la mirada colombiana. No sé si estaríamos muy desfasados de lo que se ve en el mundo, pero es que ahí es donde entra que estamos en una sociedad, bueno, que estamos actualmente en algo, pues, en una actualidad muy globalizada, ¿no? Entonces todo lo que nos entra de otros lados genera genera una imagen visual ya muy instalada dentro de cada uno. Entonces cambiar como eso, no sé qué tan exitoso puede ser desde el punto de vista, digamos, que genere impacto, que genere una instalación en el mercado, no sé. No sé, desde el punto de vista de exploración o de innovación hasta chévere, ¿no? Pero no sé qué tan impacto y qué tan recibido sea por parte de las personas. Y pues, Sí, y es que nos estamos refiriendo mucho al tema de la estética, posiblemente. O sea, Sí. hay una cosa que y es lo que yo dije en toda la charla, el diseño es contextual. Entonces, o sea, las necesidades que hay acá son distintas a las necesidades que hay allá. Entonces, en muchas instancias, el diseño tiene que verse de forma distinta. O sea, a nivel funcional, a nivel
de empresa, un montón de cosas, ¿sí? Sí. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el nivel de detalle que debe tener una aplicación para concursos internacionales? ¿Qué concursos y qué concursos recomiendan para para un recién Esa es egresado, otra pues? cosa, o sea, uno tiene que ser, yo no sé si, yo llamo mi forma de diseñar el diseño estratégico, ¿sí? Porque, o sea, uno tiene que tener en cuenta uno en qué concursos uno meterse, en qué concursos uno no meterse. Los concursos o sea, si uno gana, o sea, haber uno ganado se combina en un montón de cosas y una de esas también es la suerte, ¿sí? Pero, pero uno tiene que ser uno muy delicado con el manejo del tiempo a la hora uno de realizar un proyecto. Cuando uno está en un proyecto que le dicen a uno, vea, este es un diseño y desarrollo de producto, ¿sí? El nivel de detalle tiene que ser tal que se adecue para el desarrollo del proyecto, ¿sí? Los concursos básicamente son cosas de diseño conceptual en el cual nosotros no necesariamente tenemos que llegar a ser tan específicos en ciertas cosas, ¿sí? Porque el concurso es un riesgo, o sea, uno puede invertir cierto tiempo y ese tiempo invertido posiblemente pues en cierto modo pues si uno no gana el concurso, pues uno dice como que invertimos mucho tiempo, ahora qué voy a hacer. Entonces uno tiene que ser mucho cuidadoso con la temática del concurso. Si es el enfoque de uno, hay muchos concursos de styling que yo no participé. ¿Por qué? Porque mi enfoque neto no es styling, mi enfoque neto es mucho más sistémico en términos de movilidad, ¿sí? Entonces, eh, está eso, está el tema del concurso, está también un concurso internacional en muchos casos va a ser mucho más difícil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podrían ustedes empezar con concursos locales, ¿sí? Eh, un montón de otros factores. Por ejemplo, hay veces, hay concursos que son más enfocados hacia el desarrollo, hay concursos que son más enfocados hacia la idea, entonces uno dependiendo de eso, uno tiene que utilizar ciertas herramientas adecuadas a esa. Cuando yo estoy realizando proyectos que son enfocados mucho más tirados hacia el desarrollo, empiezo yo a utilizar programas mucho más robustos, como por ejemplo Inventor, ¿sí? Como por Ok. ejemplo Alias, que uno puede controlar superficies de forma mucho más precisa, ¿sí? Pero si son concursos que son muy de mostrar ideas, por ejemplo, yo con SketchUp ya lo hago, ¿sí? Entonces no tengo yo que estar manejando todos los programas en todas las circunstancias y manejar los programas que son de acuerdo a Ok. lo que es el concurso. Hay Er- er- muchos concursos pues a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional está el de Michelin que lo realizan cada año, ¿sí? sí, eso es la otra Toyota, pregunta que hay. ¿Qué concursos automotrices sí. recomiendan? El Toyota de logística también lo realizan, creo que pero ese yo creo que es solo para si alguien está estudiando un máster allá, porque creo que es el requerimiento estar estudiando allá. Entonces, hay otro de China en el que ha concursado Otálora, que ya lo han realizado varias veces, que es Sí, de tram, De trenes. de trenes y cosas de esas. Hay una red que se llama Launchport. Launchport es la evolución de la red de Local Motors. Local Motors como empresa empezó a montar, o sea, no solo era una carrocería, sino montó una plataforma en la cual empezó a ofrecer concursos de diseño y una red colaborativa de diseñadores de transporte. Ellos después cogieron, cuando hubo la inclusión de Oli y el enfoque de Oli de la empresa, ellos decidieron partir Local Motor y lanzar es Launchport por aparte, pero prácticamente la misma. Entonces, ustedes se pueden meter dentro de la red y ellos mismos organizan concursos y organizan convocatorias de concursos, ¿sí? No solo de diseño de transporte, sino de diseño en general. Ahí no sé, Fabián, si sepa de otro más. Porque también hay veces, por ejemplo, Honda, Hyundai, Lexus. Lexus tiene uno también. O sea, hay veces les dan por hacer concursos y después de 3 años hacen otro concurso. Design Boom le dio por hacer un día un concurso con Renault. Entonces, tienen que estar muy conectados en las redes, Sí, es más eso. seguir a todas estas empresas de diseño, también como Design Boom, como
yo qué sé, Yanko Design, todas esas empresas, no, todas esas redes que promocionan mucho diseño también, promocionan los concursos de diseño que realizan. ¿M? Ok, No, la bueno, verdad, la verdad, Edgar es el que tiene aquí la palabra con el tema de los concursos. ok, Yo me presenté en 2 concursos nomás. ok, bueno, no, no hay problema. Devuelvo la palabra a Santiago Chaparro, que tiene la manito levantada hace rato. Santiago, Ya. aló, Aló, Santiago. ¿sí me escucha? Sí, 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 ¿Escucha? sí, sí, sí. Pregunta, por favor. Bueno, pues más que preguntas, como una apreciación sobre la industria colombiana que sí efectivamente está muy quedada, efectivamente tiene muchos inconvenientes, pero pues desde parte aquí colombiano, viendo aquí en Colombia, pues o sea, yo desde mi experiencia, que es muy poquita, que digamos hablar en estos espacios con personas que han tenido mucha experiencia es muy difícil porque, o sea, es como poner en una posición en donde uno no sabe cómo es. Pero sin embargo, digamos, yo veo pues, los proyectos que se gestionan aquí en Colombia, pues lo de las carrocerías, y uno se pone a pensar como, bueno, esos desarrollos son muy pequeños, son desarrollos que son muy académicos y que la academia siempre, cuando uno ve proyectos académicos, siempre uno ve como esa parte como de movilidad, como no de industria, no de cómo generar una, un, una producción, sino pues o sea, lo académico siempre se pregunta sobre por qué es la academia. Entonces siempre se genera preguntas y preguntas y preguntas, pero nunca sale de eso, sino siempre investiga, investiga, investiga y se queda en eso. Y eso no está mal, pero digamos cuando uno quiere ya hacer como una cosa ya de producción, ya creo que tiene que tomar como otro tipo de variantes. También veo que la industria colombiana está como en una parte muy artesanal, en donde se hace un producto y cómo se hace ese único producto, entonces ese producto se hace así, 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 así. Entonces los modelos son muy pequeños porque no hay presupuesto, porque pues muchas cosas y como que solamente es una cosa para una cosa, entonces eso no es nada. Entonces lo que yo pienso es que como que Colombia sí tiene que tener una industria fuerte, grande. Los colombianos no podemos como que resignarnos a cómo viene como nuestra realidad y como que si el gobierno no hace nada, entonces yo no hago nada, entonces me quedo con los brazos cruzados hasta que el gobierno haga algo. Eso no es verdad, o sea, no es el hecho que el contexto tenga que cambiar para que el colombiano haga algo. Nosotros tenemos que actuar. Así o sea, yo sé que muchas marcas de muchos automóviles en Europa, en China y en todas esas partes del mundo, todas se iniciaron con cosas muy pequeñas. Yo no sabía, pero digamos, los desarrollos de las patinetas, ahora que me enteré, eh, es una industria que es viable, funciona y creo que si uno empieza con algo así pequeño, o sea, también es el ejemplo de Lamborghini que empezó haciendo tractores y viendo cómo se podía hacer una industria a partir de una necesidad y lo hizo y bueno, y ya después ya explotó, pero digamos, es eso, es como empezar a hacer una industria como que con la gana, o sea, porque me refiero a que nosotros tenemos las capacidades, tenemos de dónde, cómo poder hacer las cosas, tenemos todos los recursos, tenemos todas las mentes, porque también es un problema muy grande que nosotros tenemos aquí, es que muchas mentes se fugan a otras partes del mundo y no vuelven, sino se quedan allá. Entonces, todos los grandes genios, porque nosotros los colombianos somos genios, se quedan por allá y no regresan aquí porque, ay, no hay que Eh, volver a Colombia, ay, no es que, o sea, no, Santiago, creo que ¿puedes ir concluyendo? Es algún que tenemos punto. más preguntas, porfa, y Sí, se sí, nos va a sí. acabar el tiempo. Nos quedan 15 minutos de debate. Entonces, para que alcancemos a responder a todos los demás, por favor. Entonces, digamos, como que mi apreciación frente a la industria colombiana es que es muy artesanal, es muy pequeña
y nosotros deberíamos de empezar ya a hacer como a pensar en grande, desde lo pequeño hasta lo grande. Tenemos todas las capacidades, tenemos todos los recursos, tenemos todas las mentes. El problema es empezarlo a hacer. Y como latinoamericanos creo que tenemos un peso enorme en la espalda, que es el hecho de somos latinoamericanos, todo el mundo hace cosas y nosotros no podemos hacer nada porque somos latinoamericanos. Entonces tenemos la corrupción, entonces tenemos un montón de cosas, entonces no hacemos nada. Eso es un gran error para mí, pues eso es como mi apreciación para iniciar un poquito pues el debate. No, lo de Ferruccio Lamborghini, eso sí fue en un encontrón con Enzo Ferrari. Que fue que empezó todo, Eso sí, toda la empresa. sí. Pero pues sí, o sea, lo que usted está diciendo es lo que nosotros llevamos hablando todo este tiempo, sí. Todas las dificultades que hay y las oportunidades que se deberían dar y etcétera. Sí, ¿no? Y pues igual hay empresas que llevan mucho tiempo produciendo. No quiere decir que sean pequeñas, sino que digamos que han ido creciendo, digamos, más lentamente y claramente eso refleja pues el contexto en el que estamos a nivel productivo y a nivel tecnológico. Pero digamos que son empresas que mueven mucho dinero y que mueven mucha, digamos que representan mucho, digamos, para la industria en diversas regiones. ¿Ya? Bueno, listo. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las habilidades de Sebastián Olaya? ¿Cuáles son las habilidades más importantes para desarrollarse como diseñador de automóviles? Fue, hágale, Fabián. No, digamos que yo he sido un amante del tema del dibujo y no puedo negar que el tema del styling. Entonces, digamos que el tema de la práctica constante para poder desarrollar esta habilidad de plasmar lo que se nos venga en gana en un papel es importante, pero detrás de eso, digamos que está todo el tema que debemos ser una esponja que está absorbiendo absolutamente todo y digamos que ir filtrando claramente lo que nos sirva, pero lo que, lo que, lo que yo lo que, perdón, ahí me enredé. Lo que yo creo es que sí, estas habilidades disciplinares como el dibujo, como el modelado 3D, habilidades comunicativas, importante tenerlas muy fuertes. El storytelling, saber contar una historia a través de imágenes, presentar un concepto y digamos que eso es lo que yo le admiro a Edgar, que ha sabido contar sus proyectos y digamos que ha sido las razones por las cuales él ha ganado estos concursos, que a través de conceptos muy concretos y un storytelling muy claro ha logrado transmitir esa idea de una manera muy fuerte. Gracias, Bueno, gracias, Fabián. súper bien. O sea, a mi parecer, o sea, hablando en términos de car designer, con toda uno tiene que tener fortalezas en las técnicas. Y este es el orden: bocetación, modelación digital y modelación física, ¿sí? Esas son las tres, pero es en ese orden. O sea, la más importante es la bocetación, ¿sí? Pero pues, o sea, más que eso, uno lo que tiene que buscar es, porque es que cada uno nace con ciertas habilidades, ¿sí? Y posiblemente, si es el hecho de que uno no se dé tan bien, pero modele muy bien, que pues, o sea, yo no es que no sepa dibujar, pues sé dibujar normalmente, ¿sí? Y pues debería yo dibujar, porque pues yo estudié diseño, transporte, car design, entonces me han enseñado mucho toda esta parte de la técnica de bocetación, etcétera. Pero ese no es mi enfoque y ese no es mi facilidad como lo ha sido el 3D. Entonces, o sea, ya cada cual con la exploración de la técnica de cada uno, dependiendo la fortaleza de cada uno y enfocarse en eso y llevarlo a un buen nivel, ¿sí? Bueno,
Listo, aquí hay otra pregunta de Alejandro, pero no la entendí muy bien. Entonces, Alejandro, tal hora, Alejandro. Te habilito el micrófono. Alejandro, ¿nos escuchas? Aló. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, es que leí tu pregunta, pero mejor que la hagas porque... ¿Qué va, Alejo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo van? Oye, Edgar, Todo ¿cómo bien. van? Qué milagro Kiwi, escucharlo. kiwi man. Kiwi Sí. bot. El próximo speaker de aquí de las charlas de Lupo. Entonces, Alejandro, no, de una, mándales esa pregunta a este par de diseñadores. Nada, ayer estaba en una conversación súper interesante y en medio de la conversación nos dimos cuenta que en este mundo del transportation y de el desarrollo de automotriz no hay tantas mujeres involucradas en el tema. Entonces, yo tuve un debate interno acá sobre por qué no habían tantas chicas metidas en el tema, por qué no había tanto trabajo circulando en redes, y pues yo llegué a unas conclusiones, llegamos a unas conclusiones también con la persona con la que estábamos debatiendo, pero me gustaría escuchar, digamos, el aporte, por ejemplo, Fabián desde el nivel local y el aporte de Edgar desde pues, su conocimiento a nivel internacional. Bueno, Complicado. no sé si es Ese tema es muy es complicado. un tema de construcción de pronto cultural, y es lo que es lo que de pronto en Europa y en otros lados han superado, que vemos mujeres coreanas, mujeres asiáticas diseñando a la par con los hombres y dibujando, y sí, aquí en este contexto digamos que no se da tanto ese espacio del estudio de diseño así de pronto un poco más fancy, más elegante, más. Aquí de pronto hay que ir a meterse debajo de un vehículo, a estar allá con los operarios, a estar dentro de soldadores. Sí he tenido la oportunidad de trabajar en la industria con mujeres, pero no propiamente diseñadoras, sobre todo ingenieras. Pero sí, son muy pocas, y yo creo que es a raíz de esa construcción cultural que tenemos, y ese imaginario de pronto de que las chicas desde el punto de vista del diseño se ven haciendo otras cosas, más no autos. De pronto las chicas desde la ingeniería, bueno, de pronto no mecánica, desde más industrial, llegan a la industria automotriz desde un lugar un poco más estratégico, o sí, más de planeación, que de pronto estar directamente, digamos, desde el punto de vista operativo. Es que ni siquiera uno en ingeniería eso ve uno, pues yo no sé, en la Universidad Nacional uno es mucho hombre. O sea, es un tema, yo creo que es un tema muy cultural, es un tema que va cambiando y que en el futuro nosotros vamos a empezar a ver posiblemente más mujeres por el tema de las generaciones y cómo la generación de atrás va influyendo a la otra, ¿sí? Pero pues por ahora es muy difícil, o sea, es un tema que es muy del contexto, ¿sí? Es como, por ejemplo, diseño de modas, uno ve, porque uno ve la cantidad de personas, o sea, generalmente hay mucho más niñas mucho más mujeres que hombres, entonces es un tema, Sí, es eso un tema pasa ya que, en varias que, profesiones, en que es del enfermería, contexto. Sí, al sí, en revés. enfermería. Pues Sí, es el sí. mismo clasismo, ¿no? O sea, usted ve un enfermero y como, ay, pues, el enfermero. Pero, Es algo histórico y es algo contextual, pero pues posiblemente en un futuro sea distinto. A mi parecer, estamos nosotros, en ese tema específicamente, estamos nosotros cambiando y estamos yendo más hacia un contexto que es mucho más igualitario, hablando en términos del sexo, ¿sí? pero por ejemplo, en Lupo, cuando hemos tenido los diplomados de diseño automotriz mujeres, pues no han sido muchas, realmente han sido bastante contadas, pero hay unas que han sacado unos proyectos supremamente interesantes. Y obviamente es supremamente raro que una niña llegue a tomar el curso de diseño automotriz con nosotros. Inclusive, alguna vez hubo una estudiante que era, su sueño de vida era ser diseñador automotriz. O sea, eso quería abandonar todo por ser diseñador automotriz. Entonces,
pues también aplica, o sea, el porcentaje es mucho menor, muchísimo menor, pero pues también hay mujeres supremamente apasionadas por los autos, entonces, pero sí, igual sigue viéndose muy poco. Bueno, sigamos pues con Diego Granados, que es una pregunta para Edgar directamente. ¿Cómo es el tema contractual y de pagos de proyectos para el extranjero? Pero, o sea, es decir, o sea, Sí, pues cuando por lo uno que yo trabaja entiendo. como freelance, Ah, o sea, pues no, venga, ya le abrimos a Diego el sí. micrófono. A ver, para que lo pregunte directamente él. No está. Se fue. Eh, Sí, pues se nos que fue decir Diego. eso, o sea, Pero, hay que entender, bueno, lo que yo les sigo diciendo, que Colombia tiene su estructura de operar distinta a Europa. Entonces, en términos, Europa es muy organizado con este tema de las normas, de los procedimientos, etcétera. Entonces, protegen mucho el tema laboral, ¿sí? Entonces, si uno se va a vincular a una empresa, los procedimientos son distintos en comparación si uno va a realizar un trabajo uno como freelance. Entonces, uno lo que tiene que tener en cuenta ahí es, o cuando uno como freelance recibe una oferta de una empresa, o decir, una empresa como que necesitamos de sus servicios de diseño, uno lo que tiene que hacer es realizar una charla y después una cotización realizando los, como cuánto uno cobra en el trabajo, ¿sí? Cuánto uno cobra por un trabajo en específico. Y ya después, si uno llega a un acuerdo con la empresa le dice, ok, vamos a empezar con el trabajo. Dependiendo también del tipo de trabajo, empiezan a ver ciertos procedimientos, como por ejemplo los contratos. Entonces, cómo se debe trabajar, son documentos que uno debe firmar. O, por ejemplo, yo como diseñador, qué posición tengo en torno a lo que yo produzco, ¿sí? O sea, qué cosas o sea, si puedo publicar cosas o no, eh, qué cosas que yo no puedo incumplir ciertas cláusulas. Esas son cosas, son cosas mismas del procedimiento, pero varían mucho dependiendo del tipo de cliente. Muchas veces hay clientes que no son muy estrictos con esto. Hay clientes, por ejemplo, que uno ya tiene mucha confianza y no necesariamente uno tiene que pasar por todo ese filtro y los contratos y ciertas cosas. Entonces, depende de muchas cosas, depende de eso, depende del tipo de proyecto, depende por ejemplo, en el caso de cuando yo cedo las licencias de la producción, las creaciones que uno realiza, entonces hay diferentes tipos de negociar. Entonces, eh, hay veces yo digo como cedo prácticamente todos los derechos de producción y de comercialización y simplemente recibo una cuota inicial, pero siempre uno va a tener derecho a todo el tema de los derechos morales de creación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una modalidad. Otra modalidad es que yo llego a un acuerdo, un contrato para recibir yo el 20% por, yo qué sé, unidad vendida o unidad producida, es distinto. Entonces, dependiendo de los costos de producción o dependiendo del volumen de las ventas, etc. Entonces, es una cosa como para dar una cátedra ¿sí? Y poner ejemplos, ¿sí? listo, súper. Tenemos aquí una pregunta para los dos de Lucas Escobar. ¿A qué diseñadores admiran y por qué? A ver, Fabián, que está que se habla. ¿Qué diseñadores admiro? Uf. No. Aparte de Alejo, obviamente, ¿no? Que los dos lo admiran, eso sí, no lo tenemos en duda. No, realmente no he sido seguidor como de
de algún diseñador en especial. La verdad, pues digamos que durante la carrera, pues sí uno tiene ejemplos referentes de diseño italiano, diseñadores de producto, pues que marcaron las pautas un poco de la profesión, pero en sí que admire mucho, digamos que lo que han hecho. Me quedo con los referentes locales. De pronto, un diseñador como Rodrigo Torres, me gusta lo que hace. Es más de producto. Lo que ha hecho Carlos Torres también me gusta. Y no, y para la muestra aquí nomás los tenemos conectados. Alejandro Tálora. Buenísimo. Sí, no, bacano lo que ha hecho con el tema de los robots y digamos que todo el trayecto que ha tenido con esto y llevarlo digamos, a llevarlo a ser una empresa que logre funcionar, ponerla, digamos, en el mercado, eso es muy admirable. Pero digamos que diseñadores así internacionales, ese tipo no, la verdad no. No, a mí en Bueno, cambio, por ejemplo, yo adoro, es que ni siquiera diseñadores de automóviles, por ejemplo, para mí lo que es Arne Jacobsen y Karim Rashid, no sé, el estilo de ellos me encanta un montón, ¿no? El tema de Arne Jacobsen de combinar todo el tema de ver el diseño en una forma sistémica, o sea, son, por ejemplo, la silla Serie 7 es una obra de diseño industrial que es magnífica, es como combina un montón de cosas que uno dice como, no, este man es duro. Y eso que son arquitectos, hay arquitectos, por ejemplo, hay un arquitecto colombiano que es Rogelio Salmona, que es una maquia, por supuesto, ¿sí? ¿no? Es que está fuera de concurso. Sí, claro, esos son los Y Karim, y capos. Karim Rashid, no, Karim Rashid, yo no sé, o sea, es como, posiblemente el estilo yo no soy, posiblemente el estilo de Karim Rashid es muy yo, es como, le gusta mucho el tema de los colores, Orgánico. de lo vives, sí, un poco lo orgánico, que lo mío es como funcional, de pronto es mucho más funcional, sí, pero me identifico mucho con ese diseñador y no sé, me parece lo máximo. Y en el tema del diseño de automóviles, por ejemplo, Chris Bangle, en el sentido de la revolución y el impacto que él realizó a la hora de establecer toda la tendencia actual en términos de diseño de automóviles. O sea, el man prácticamente desde que entró a BMW eso fue una revolución, a mi parecer, ¿sí? Y ya en otro orden, admiro a muchos diseñadores locales, o sea, a Alejandro, a Fabián, más que hay uno que admiro tanto, sí, es a Carlos Torres. Carlos Torres también parece un duro, sí, parece un duro. Y pues, o sea, todos los diseñadores que han tratado de sacar adelante el diseño colombiano y dar una buena imagen de nosotros como colombianos, ¿sí? Y que están haciendo el esfuerzo, pues, para, para también propiciar un contexto que sea más fácil, que le sea más fácil a la nueva generación que viene de diseñadores, para que también les ayuden ellos mismos a impulsar, ¿sí? O sea, si nosotros le damos a conocer a nivel internacional, por ejemplo, que realizamos buenos diseños, ¿sí? Entonces, a la hora uno de mirar a un colombiano, no va a decir como, ok, este es colombiano, pues entonces es buen diseñador, ¿sí? Sí, Entonces, ahí vamos. ¿Mm? yo ahí meto la cuchara un poquito. Yo admiro mucho en temas de autos a Giugiaro y a Bertone. O sea, los dos son muy buenos y crearon unos clásicos Sí, de... Giugiaro también se me olvidó ahí nombrarlo, el Sí, man es un duro, el man sí. también combina mucha funcionalidad con estética, el man es una Sí, me máquina. Además, me quedo con Pininfarina. con Me quedo- Pininfarina. No, ese sí Sí. no sí, tanto. me quedo Pero es con que Pininfarina. esos Ya, tres se daban duro en esa época. A ver quién saca. Y los tres sacaron unas máquinas increíbles. O sea, Sí. Giugiaro, yo lo que admiro de Giugiaro es que es el gestor de muchos carros que vemos
común y corriente en la vida y son carros que uno no se imagina que pasaron por las manos y la mente de él. Y pues realmente lograron partirles historias de muchas marcas automotrices gracias a esos diseños. Entonces está el Golf GTI, el MK1, el MK2, el BMW, el M1. O sea, son temas que el tipo cambió la historia en autos que son, dentro de todo, excepto el BMW y otros, que son del común, son común y corrientes. Mm. Pero bueno, ¿cuál sería su mayor recomendación a quien se quiere especializar en diseño automotriz? Y yo creo que con esta pregunta ya, bueno, tengo una más, con la siguiente de Luis Velázquez y ya creo que con eso empezamos a cerrar. ¿Listo? Entonces, ¿Qué hay que tener en cuenta para ser diseñador de automóviles, dice? o sea, como que, ¿cuál es la recomendación para el que se quiere especializar en diseño automotriz? Primero, aprendan inglés. Sí. ¿Por qué? Porque en los másteres uno se tiene que graduar con el inglés. Hasta para entrar hay que saber el inglés y tener el B2, creo. B2, C1. Entonces, aprendan inglés. eh, y mucha técnica. Bocetación al 100, bocetación, más que todo bocetación. Sí, mucha bocetación. Sí. Y nada, y tratar o sea, eso aquí no lo hay para estudiar, hay que escoger la mejor opción o la opción que más adecue a uno para uno estudiar el programa afuera, ¿sí? Sí, igual, opino lo mismo. Es un tema más de desarrollo de habilidades que van a permitir plasmar lo que uno quiera, sobre todo el boceto. Todos los días, tenerlo como una práctica diaria, digamos que convivir con eso y también, pues, digamos que ser muy curioso, no solamente dibujo, sino aprovechar también el contexto en el que estamos eh, para, digamos que tener una biblioteca de cosas, muchas de las cosas que son innovadoras en otros países, nacen a través del diseño para emergencia, para el diseño para, para contextos un poco más, digamos que no tan de primer mundo. Entonces también eso, pero sobre todo, pues claramente esas habilidades, saber dibujar muy bien, digamos que el tema del modelado, conocerlo, ya habilidades también de explorar materiales, digamos que no solo eso el tema de darle la forma a algo, sino también tener sensibilidad con los materiales, sobre todo los que les gusta pronto el color and trim de los autos, los interiores, digamos que de aquí en adelante, por el tema de lo eléctrico y lo autónomo, el vehículo va a ir cambiando hacia unos interiores que parecen más casas. Entonces, esa sensibilidad con respecto a esto, importante. Sí, básicamente. Ok, listo. Y concluimos con la última pregunta de Luis Velázquez, que nos escribe y está conectado desde México. ¿Algún comentario sobre la movilidad y el diseño mexicano? Vale. Fabián. ¿Sí escuchó la pregunta? Sí. Nada, pues me parece que están en un contexto, digamos, más cercano al tema automotriz por el hecho de tener fabricación automotriz dentro de México. Digamos que a nivel industrial pienso que están, digamos que un paso más arriba que nosotros. Entonces, por eso considero, digamos que esa es mi percepción, que han creado también espacios, digamos, como estos, como los que tiene Lupo, pero también, digamos, una variedad de espacios para generar esa inquietud de las personas en escoger diseño automotriz para hacer como su carrera.
Eh, Creo que sigo un diseñador de BMW, que es mexicano, que de hecho que es el que diseñó últimamente esa generación de vehículos eléctricos, que me parece un teso también. Eh, digamos que en ese sentido sí se ha logrado posicionar mucho mejor. Y Edgar, ¿Cuál fue la pregunta? ¿algún comentario sobre la movilidad y el diseño mexicano? Uy, no, así no les podría decir nada porque nada, no, o sea, no sé, no estaba muy en contacto con ese tema, entonces no sabría qué decirles. Mm. Bueno, bueno, es chévere igual la sinceridad porque Sí, no. es un tema, como decía Fabián, igual México a Colombia nos lleva bastante tiempo en desarrollo industrial y de autos, ¿no? Pero Sí, por ejemplo, México, hay países, por ejemplo, como México, Brasil y Argentina, ¿sí? sí, O Chile, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina hay muchos italianos allá y yo no sé, llevan como en la sangre todo el tema del diseño, es como el caso de Pagani, pues Pagani argentino, ¿sí? De familia italiana y migró y en Italia fue que se estableció y realizó pues su proyecto de marca, ¿sí? Eh, entonces, o sea, generalmente esos contextos en el cual la economía son más grandes, por ejemplo, México, no sé, todo ese tema industrial está mejor posicionado, diría, ¿sí? En ok, Brasil, por ejemplo, Fiat, lo que es, hay varias marcas que tienen ya fábricas allá grandes y Fiat y Volkswagen, los Volkswagen, programas, Volkswagen, sí, Volkswagen, y hay programas inclusive del IED que están en Brasil de transportation, o sea, lo más cercano latinoamericano de un programa como el MASET, creo que estás en Brasil, ¿sí? Entonces eso también nos dice que son contextos que tienen una industria mucho más fuerte. ¿Sí? no, listo, listo, perfecto, igual, pues, en cuanto a todo el tema mexicano, o sea, yo creo que como opinión así de Lupo, yo creo que sí es posible uno desarrollar mucha movilidad a nivel latinoamericano. Hay que encontrar es la forma de llegar a qué es lo que necesita la sociedad latinoamericana en cuanto a movilidad. Como les digo, finalmente autos están inventados hace muchos años, entonces hay que contextualizarse más y ver cuál es la visión más allá del diseño de autos. Pues nada, ya ahorita quiero agradecerle a Fabián y a Edgar por haber estado acá, por haber compartido su tiempo con todos nosotros, con todas las personas que están conectadas aquí en varias partes de Latinoamérica y del mundo. Eh, entonces, quisiera ya que cada uno haga su cierre, ya que se despidan aquí de todos nuestros partidarios. Y listo, y recordarles a todos que ya la otra semana tendremos nuevas charlas, tendremos a Alejandro Talora, un Kiwi, Work and Play con diseño de experiencias, diseño de producto Mago Maga con todo el tema de producción con la industria textil, de backpacks y demás, y otras sorpresitas por ahí. Y este viernes, el día de mañana, tendremos a las 11 de la mañana la sesión gratuita de ilustración digital para los que se quieran conectar. Entonces si ya se inscribieron, no hay ningún problema. Si no, pues pásenos los datos por las redes y pues pasen el contacto de Lupo a todos los que ustedes crean que desean estar. Entonces, muchachos, su frase de cierre, sus palabras de cierre. Pues nada, que sigan, si les gusta a ustedes, a todos, bueno, primero que todo, gracias por este espacio, porque están todos ustedes acá presentes, y sigan la pasión, o sea, si les gusta mucho el tema de los automóviles, y, sigan dándole a todos, sean muy constantes, que igual en cierto punto pues puedan realizar pues sus sueños y es eso. Sí, listo.
igual también pueden, la idea es que conozcan el trabajo de Edgar. También muchas gracias por estar acá, al igual que el de Fabián. Entonces, en nuestro video de YouTube, esto lo subiremos a YouTube y ahí en la parte descriptiva del video van a ver los links que los llevan a los portafolios de Fabián y de Edgar. Entonces, Fabiancho. No, nada, bueno, gracias la verdad por este espacio y por compartir como esa experiencia. Finalmente, lo que cada uno sabe y lo que cada uno dice, pues es a partir de experiencias propias de lo que cada uno tiene la oportunidad de hacer en esta profesión, y espero haya sido pues de gran aporte. Pues seguiremos aquí desde la industria nacional haciendo diseño y un poco cambiando esta mentalidad desde adentro, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es para adelante. Igual, gracias. Listo, Fabián, muchas gracias. Aquí están dos de nuestros profesores de Lupo, aquí compartiendo toda su experiencia y bagaje. Y nada, pues aquí ellos están construyendo sus sueños, todos lo pueden hacer, entonces hagámosle que sí podemos. Saben que cuentan con nosotros como educación, como Instituto de Educación. Entonces, súper bienvenidos y muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Fabián, gracias, Edgar, nuevamente. Gracias. Estamos en contacto, nos veremos mañana entonces con los que quieran entrar a la clase. Listo, chao a todos. Ok, chao.